Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 13 y 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre, porque nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz la mentira y el engaño en que yo vivía, y me hizo verdaderamente libre, me alumbró los ojos del entendimiento y me mostró su grandeza, que solo está en la cruz. Por eso puedo decir cada día que la vida que yo hoy vivo en la carne, lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios, porque siempre llevo por todas partes la muerte de mi Señor Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo, en mi mente, en mis emociones, porque mi yo está crucificado juntamente con Él, para que yo pueda hacer su voluntad. Me rindo a su vida, me rindo a su voluntad, me rindo a sus palabras. Y te pido, Señor, que me enseñes cada día a depender de tu voluntad, que está escrita para mí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Oh sí, Señor, cada día morimos, Señor. Que vamos por todas partes a donde vamos, Señor. Tu muerte, Señor, para que tu vida se haga manifiesta, Señor. Porque si el grano de trigo no cae y muere, no pasa nada. Ayúdanos a vivir, agradándote en todo, llevando frutos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Salmos, el Salmo 45, y vamos a leer en principio el versículo 6. Salmos 45, versículo 6. Amén. Salmo 45, versículo 6. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Dice el versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Paren allí. Gracias a Dios, ahí no dice Petro de justicia, es el Petro. Yo no sé si esto sea políticamente correcto o no, pero salió espontáneo. No fue preparado. Okay, perdón si hay algún petrista aquí, no quise ofender sus actividades. No, pero el énfasis, el enfoque del mensaje, en realidad sí está alrededor de esa palabra. Por eso llamó, pretendemos que llame también nuestra atención. ¿Ok? Y la palabra de la que estamos hablando es cetro. Aclaro, no es Petro, es cetro. ¿Ok? Cetro. ¿Qué viene a sus mentes cuando escuchamos la palabra cetro? Ok, un trono. El cetro del rey. ¿Qué es? Pero por eso, sí, ¿qué es el cetro? Palo. Como un palo, ok, otra manera de llamar un palo. Es un símbolo de poder. Símbolo de autoridad. Ok. Entonces, si bien en realidad es un palo, la Biblia también le da el nombre de báculo o le da el nombre también de bastón, ¿cierto? Pero pues es un palo, sí, termina siendo un palo, ¿ok? Es un bastón de mando. Es un bastón de mando de oro. Si dice que es cetro ahí de justicia, entonces tiene que tener autoridad y poder. Bueno, pero quedamos claro que aunque es de madera, no fue el palo que le quitaron a Petra tampoco. ¿Ok? Que tengan en cuenta eso. Bueno, el que lo entendió, lo entendió. El que lo entendió, lo entendió. Ok. Cetro. Cetro tiene que ver
con autoridad. ¿Ok? Y este salmo, en efecto, está hablando precisamente de algo que Dios se encargó de darle al hombre desde el principio. Esa fue su idea. Esa fue no hablemos de misión, pero sí el propósito de Dios de darle al hombre la autoridad que él tenía, que él había creado sobre todo el reino. ¿Cierto? ¿Ustedes recuerdan cuáles fueron las palabras que de promesa se le dio a Adán en un principio? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo Dios cuando lo creó? Hay un señorear, ¿ok? Y dijo que el hombre iba a tener potestad por absolutamente todo lo que estaba caminando, andando sobre la tierra, inclusive sobre lo que estaba sembrado. ¿Ok? Recibió autoridad. Pero ¿qué pasó cuando el hombre tuvo la oportunidad de ejercitar esa autoridad? Pues decidió mal. Y así como recibió, así mismo se le quitó. Y cuando el hombre perdió la autoridad, quedó completamente desnudo. Ojo, importante, que la autoridad no era para que el hombre estableciera una relación con Dios. Y esto es vital que lo entendamos, y de pronto vamos a comprender un poco, no forma parte del objeto del mensaje, pero pienso que en este momento podemos mencionarlo. Cuando la Escritura nos dice a nosotros que se nos da autoridad, no es en ningún momento para que nosotros nos creamos con la autoridad de contender contra Dios. Esto es, pero claro que lo tengamos, porque aunque parezca obvio a nuestra respuesta, como no, ¿cómo se te ocurre, Andrés? Pero ojo, vamos a encontrar posturas teológicas y doctrinales en muchas congregaciones en las que no nos dicen esto abiertamente, pero lo enseñan de una u otra manera. Y pongo un ejemplo con el tema, por ejemplo, de el decretar, ¿ok? Con lo que está alrededor del evangelio de la mal llamada prosperidad. Digo mal llamada porque si bien la prosperidad es bíblica, la manera como está enfocada doctrinalmente, lo que hace es que el hombre dependa y quiera tener autoridad aún sobre lo que Dios ha establecido, sobre lo que Dios ha dicho. Y el hombre recibió en un principio autoridad de parte de Dios, recibió ese cetro, pero para que obedeciese la voz de Dios, para que en la creación de Dios se viese cumplida la voluntad de Dios. Pero noten ustedes que cuando un personaje también creado quiso hacer uso de esa autoridad, ya no para lo creado, sino para contender con Dios, ¿qué sucedió? Estamos hablando del mismísimo Chamuco. ¿Ok? Cuando él quiso hacer uso, porque tenía autoridad, la Biblia describe en varios momentos que él no era cualquier angelito. Era el querubín protector. No era cualquier angelucho, y no hay angeluchos. ¿Ok? No era un ser espiritual, digámoslo así, de rango promedio. La Escritura nos describe de que estaba a cargo, inclusive, formaba parte del séquito de los privilegiados que estaban alrededor de Dios. O sea que tenía autoridad sobre muchos otros. Tanta autoridad tenía que la Biblia después nos narra o describe que la tercera parte de los que estaban a su alrededor fueron seducidos por su mensaje y por su confusión. Y yo creo que a los ángeles le fue mejor que al hombre. ¿Saben por qué? Porque la Escritura dice que el 30%, la tercera parte de los ángeles, es decir, el 30%, pero en los hombres afectó al 100%. Adán y Eva, a pesar de que eran dos, conformaban el 100%. Es decir, que pienso que a los ángeles les fue, abro comillas, muchísimo mejor que lo que le fue al hombre. Pero esto fue un reto de autoridad. Ustedes lo han escuchado muchísimas veces, no me canso de repetirlo porque creo que esto es bueno ventilarlo cada vez que llega a nuestras memorias. No estamos hablando, el diablo no es el archienemigo de Dios, si bien él es el enemigo máximo, pero no el archienemigo en el sentido de que, como nos han vendido a nosotros esa figura de confrontación, ¿cierto? Los superamigos, la Liga de la Justicia, todos los supermanes y los manes, y siempre hay un antagonista. Entonces, el antagonista de Batman, ¿quién era o quién es? El Guasón.
Y el antagonista de Superman, ¿quién es? Bueno, la kriptonita es lo que lo debilita. Pero ustedes recuerdan quién es. El calvito así. Les Luthor, ok. Y después apareció otra figura de un Superman que era como de piedra, como que toda la cara estaba partida. Bueno, no estamos hablando de Supermanes ni de dibujos animados, pero para que ustedes y yo no nos perdamos en el discurso, es muy claro asociar la manera como nos han vendido el antagonismo del héroe con el antihéroe, para que en nuestra psiquis, en nuestra mente, nosotros casi que asumamos que lo mismo sucede con Dios y con el diablo. Y no hay nada más alejado de la realidad. Por favor, por favor, por favor. Sí, bueno, yo no... El diablo tiene que ser, Satanás le tiene que obedecer a Dios, porque Jesús lo dijo en el desierto. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, él está sujeto, y lo vimos en Job, que tuvo que pedir permiso para atacar a Job. Y no solamente por eso, que eso ya sería determinante, pero sobre todo porque estamos hablando de una criatura con el Creador. Entonces, no hay punto de comparación. Sáquense ustedes la imagen de que es que hay un pulso, la mano de Dios con la mano del diablo haciendo un pulso por la humanidad. No existe tal cosa. Si bien el diablo quiere que así lo concibamos. ¿Y saben por qué quiere que lo miremos así? Porque a nosotros considerar que eso es posible, le estamos dando igualdad de condiciones, las que tiene Dios, el eterno, el infinito, el poderoso, el yo soy, contra un ser creado. Entonces, noten ustedes cómo el conflicto entre autoridad empieza a tomar lugar por alguien que quiso hacer uso de la autoridad que ya recibía de parte de Dios, pero para confrontar a Dios mismo. Entonces, la autoridad a nosotros no nos ha sido dada para contradecir, para contrarrestar, para cambiar inclusive la voluntad de Dios. Por eso les decía ahora el tema de la más llamada doctrina de la prosperidad, o el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Donde uno oye a una gente que no conoce de Dios. Esto me ha llamado la atención porque donde trabajo hay varias personas que no conocen de Dios, pero saben que cada vez más escucho expresiones como esta: cancelado, cancelado, cancelado. Y yo digo que ya pagaron, ¿o qué? Ya le pagaron. Cancelado, cancelado, cancelado. Y yo entendería la intención de alguien que diga eso desde un contexto bíblico, un creyente o una creyente que lo conozca, le aclararía de que es necesario ponerle apellido a esa frase, porque no es basta con cancelado, cancelado, cancelado. Nosotros, los creyentes de Dios, si vamos a hacer uso de esa frase, tenemos que hacer uso del poder que nos da el nombre del Señor Jesús. Sabemos que no es cancelado, 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 sino si nosotros vamos a tomar autoridad va a ser en el nombre de Jesús. Y nunca que tomemos autoridad en el nombre de Jesús va a ser en contra del Señor Jesús, por razones obvias, ¿cierto? Entonces, me causaba curiosidad eso, porque cuando alguien escuchaba, cambiaron el toco madera por cancelado, cancelado, cancelado. ¿Y esto qué es? La gente también está como metiendo. ¿Y saben de dónde sale el cancelado, cancelado, cancelado? De la iglesia. De las enseñanzas que ha recibido la gente con, no, cancelo eso, cancelo eso. Pero ese cancelo eso pareciera lo que no me conviene, lo que no me gusta, lo que como que suena mal, lo cancelo, lo cancelo. Lo que en el pasado, no sé si ustedes lo hicieron, yo lo hice, en alguna ocasión me arrepentí ya de eso, toco madera. Y o sea, parece que tocar madera supersticiosamente fuese la machera para evitar que lo malo que le pasó a otro me pase a mí. La autoridad que Dios nos ha cedido, que nos ha entregado y que nos ha dado, repito, no es para que contendamos con Él. Y si lo intentáramos hacer, caeríamos en el mismo estadio que cayó Satanás, caído de la gracia. Entonces, el cetro del que estamos hablando aquí en este salmo, dice que es un cetro de justicia. Porque la autoridad sin justicia sería totalmente anacrónica. ¿Ustedes se imaginan un tirano?
Y en muchas ocasiones, aquellos que no creen, no simpatizan, no tienen afinidad con Dios, quieren hacernos creer que nosotros servimos a un tirano. Nada más alejado de la realidad. El Dios al que nosotros servimos es un Dios que hace uso, ejecuta, activa y ejercita su autoridad basado en la justicia. Y viene y toma lugar algo de lo que hemos hablado en otros momentos, y es que si solamente dependiera de la justicia, pues todos estaríamos fritos hace rato, porque la Escritura bien lo aclara, dice que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces Dios establece en su propio criterio de ley que Él puede hacer uso de una manera prerrogativa, es decir, que le compete exclusivamente a Él de algo que para nosotros es vital, y es gracia, misericordia. La justicia ya fue puesta a nuestro favor cuando aceptamos al Señor Jesucristo, porque Él se hizo justicia de Dios por nosotros, ¿no? Entonces ahora no pedimos justicia para nosotros porque ya fuimos justificados por el Señor Jesús. Pedimos es gracia. La Escritura dice, de hecho, por ahí en algún texto, que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ok? Y cuando se ejecuta o se ejercita juicio, está hablando de el poder de la justicia. Pero la misericordia de Dios la ha puesto por encima. Y todos deberíamos tener ya claro que ese enemigo, porque la Biblia se dice que es el enemigo, pero no es el archienemigo como equiparándolo en igual condición. Sí, no es que el diablo es poderosísimo. El diablo no tiene ningún poder que no le haya sido dado. A ver, él perdió su poder en la cruz del Calvario. ¿Se acuerda que el Señor Jesús dijo consumado es? O sea, el diablo quedó derrotado, fue exhibido públicamente triunfando en la cruz del Calvario, eso dice la palabra. ¿Qué pasó en la cruz? Que se acabó el pecado. Sí, seguimos pecando, sí, porque nosotros como cristianos ya conocemos que no practicamos el pecado, pecamos, pero no lo practicamos. Practicar es que yo diga, voy a robar, voy a mentir, eso ya es practicar el pecado. Pero el Señor Jesús venció en la cruz del Calvario el pecado y venció la muerte. ¿Cuál muerte? ¿Nos morimos? Sí, pero no eternamente, porque nosotros morimos físicamente, un día vamos a resucitar, esa es nuestra esperanza de que un día resucitamos. Entonces venció el pecado, la muerte dice de pecado, justicia y juicio, y la justicia se hizo evidente para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y es salvo. Bueno, vayan por favor a Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19, pero mantengan el hilo del tema que estamos hablando. Recuérdense que es con C y no con P. ¿Ok? Es con C y no con P. La palabra que estamos recordando. ¿Sí? Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19. Recuerden, no, es que hay que aclararlo porque pues, no, si es que, ¿de qué fue la, que no van a pasar ustedes que le pregunte a alguien en la casa, ¿de qué fue la prédica hoy? De Petro. No fue de Petro, fue del cetro de Dios, ¿ok? A propósito de autoridad, estos dos versículos que vamos a leer seguramente nos van a ilustrar lo que se perdió, lo que se dejó de ejercitar y la bendición que había alrededor de lo que Dios le había entregado al hombre. Vamos a leerlo y después lo alineamos. Versículo 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Recuerdan ustedes cómo nos registra la Escritura que Adán había perdido su vestidura que había recibido inicialmente de Dios? ¿Cómo recuerdan ustedes que la Biblia describe ese momento después de justo de la caída del hombre? ¿Qué pasó? ¿Recuerdan? Se sintieron desnudos, pero además de que se sintieron desnudos, beringos o naked, ¿cierto?
Además de esa sensación, sintieron un fresquito, porque la escritura nos dice o nos da a entender que antes de eso ellos hablaban abiertamente con Dios, tenían comunión con Dios. O sea que el tema de la vestidura que tenían antes no era, digámoslo así, parecido a la que tuvieron después. La que tenían antes no era una que pudiesen ver, pero que les permitía estar con la autoridad que Dios les había dado delante de Dios sin temerle a Dios. Y me viene a la memoria en esos momentos sin temerle al frío, No sabían lo que era eso. sin temerle al calor, sin temerle a las inclemencias, nada, porque eran completamente, sí. Entonces ahí es donde empiezan a sentir frío, calor, hambre, de todo. De hecho, Apocalipsis nos dice en algún momento, cuando habla de la descripción de lo que va a ser la esposa, la nueva Jerusalén, dice que no va a haber ni llanto, ni más tristeza, ni más dolor, e inclusive habla que no van a tener ni calor, ahora que lo mencionas. Sí. Entonces, que siempre va a haber luz, porque él va a ser, Él es nuestra luz. Entonces, Adán y Eva no estaban vestidos con nada físico, sin embargo, estaban investidos con la autoridad que Dios les había dado sobre lo que había alrededor, y esa autoridad les permitía establecer una comunión con Dios, pero nunca para que la retaran. Cuando retan ellos la autoridad, porque terminan haciéndolo, cuando toman la decisión de que ellos van a entender ahora qué es lo bueno y qué es lo malo por sus propios medios. Ok, pero el versículo que acabamos de leer nos dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. O sea, Dios hablaba y para ellos era... Y Dios hablándole a la gente y la gente escuchando era truenos y centellas y rayos. ¿Y quién entiende a Dios así? ¿Quién lo entendía? Nadie. Pero a diferencia de eso, Adán y Eva hablaban con él y todos lo entendían. Y no estaban pendientes de lo que sucedía en todo su alrededor, porque tenían comunión directa con él. Porque la autoridad de Dios no había sido quebrantada, ni tampoco retada siquiera, como si uno pudiese intentar hacerlo. Entonces, dos. Yo quería hacer como una comparación ahora. Esa voz que ellos oían es parecida a la que oyen las personas que no quieren aceptar la Biblia, que prefieren los de lejitos, van porque se acercan a la Biblia y lo único que se sienten es acusados de todo. Así la oyen, como algo horrible. Es que, ahora que lo mencionan, Nelly, gracias por la observación, hubo una consecuencia de que el hombre tomara la decisión de no querer escuchar a Dios. Y está en este segundo versículo que leímos. Retomémoslo. Miren lo que dice el 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. La gente hoy en día, a propósito del grupo de gente que mencionas que es resistente a escuchar la voz de Dios, es gente que prefiere escuchar la voz del hombre. Prefieren establecer una comunión o una relación con Dios a través del hombre, pero nunca con Dios directamente. Y resulta que no hay manera de que nosotros podamos tener una relación con Dios a través de otra persona. No importa qué tan buena intencionada sea la persona, no importa qué tan honesta sea, no importa qué tan santa, pura y correcta sea, a través de nadie nosotros podemos llegar a una comunión estrecha y directa con Dios. Eso es algo que Dios nos ha dado para que se haga de manera directa. Por eso, sí, uno puede sentirse bien con alguien que nos predica la palabra de X o Y manera. Ay, qué chévere, a mí me agrada porque hace chistes malos. O a mí me agrada por lo que sea. Pero eso es totalmente irrelevante. El propósito es hacia dónde nos lleva o nos quiere dirigir esta persona. Entonces, la gente dijeron, y eso se convirtió en una especie de decreto sobre sus vidas. Esto sucedió, por favor, ubíquenlo en el mismo nivel que cuando los fariseos y los judíos, en medio de la crucifixión del Señor Jesús, o justo antes, cuando Pilatos preguntó,
Le suelto a este, y no, suelta a Barrabás. ¿Y qué hacemos con ese? Crucifícalo. Y ellos dijeron abiertamente, su sangre sea sobre nosotros. Y sobre nuestros hijos. Y imagínese usted. Entonces, esto que ellos están acabando de decir en el versículo 19 está en el mismo nivel. Cuando ellos dicen, no hable Dios con nosotros, sino habla tú. Y Moisés, pues gloria a Dios, era el representante de Dios. Pero es que Dios nunca quiso tener un representante. Desde el principio lo que él quiso fue poder hablar y tener comunión directa con el ser humano. Dios no necesita, ¿usted no ha notado eso? Que el único intermediario fue el Señor Jesús para nuestra salvación y ahora el que intercede por nosotros, dice la Escritura, es el Espíritu Santo. Pero todo esto se da como consecuencia de la caída. En un principio no fue así. En el principio el hombre tenía comunión directa con Dios y no se ha dado cuenta de que estaba desnudo espiritualmente. Bueno, ¿qué significa esto? Cetro. Ustedes recuerdan, lo hablamos unas semanas atrás, creo, ¿qué era lo que estaba al interior del arca? ¿Recuerdan? Tres cosas. ¿Por qué la gente aún hoy en día andan buscando el cobrecito? O sea, pues para exaltarlo, para adorarlo, qué sé yo. Pero es que simbólicamente allí estaba algo que representaba la autoridad de parte de Dios. Esa autoridad, puede decir cualquiera, eso era un pedazo de palo, eso se desbarata, es verdad. Pero fue algo que Dios le entregó al hombre para que el hombre ejerciese la autoridad de Dios sobre todo. Y es algo que Dios le ha entregado a nosotros, su iglesia. ¿Ok? Porque la Escritura dice que nos ha sido dada autoridad. ¿Sobre qué? ¿Sobre quiénes? Sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno y nada. A lo que sea que ellos representen. Noten ustedes, Él no es nuestro archienemigo. Hablo del diablo. Él no es nuestro archienemigo. Es el enemigo de Dios. Y la lucha, Dios nos aclara y nos dice, no es contra sangre ni contra carne. Pero nos dice, la lucha es mía, dice el Señor. En muchos momentos nos encontramos con que Dios nos dice, vosotros estad quietos y no pelead. Yo me encargo de ustedes. Yo los defiendo, yo los guardo, yo los cuido, yo los alimento, yo los cubro, yo les doy, yo los respaldo. Dios, Él es nuestra autoridad. Y el cetro, el Salmo lo decía que era un cetro de justicia, tenía una representación importantísima, lo que significa que Dios ha trasladado nuestras vidas. De hecho, vamos a leer un pasaje en donde esto se hace muy manifiesto y van a entender ustedes la significancia de lo que es el cetro. Por favor, vayan al libro de Esther, capítulo 5. Esther está después de Crónicas, Nehemías. Busquen por favor Esther y ubíquense en el capítulo 4. Yo les había hecho el 5, ahora vamos a ir al 5, pero ubíquense primero en el 4. ¿Y este lo perdemos? No, ese no lo vamos a perder, ese se queda allí, pero ahora regresaremos a él. Pongan un dedito o algo allí. Esther, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 11. Ustedes tienen en su memoria más o menos fresco cuando les hablan de Esther, ¿cierto? ¿De qué se trata? ¿Quién era el personaje? ¿Sí? Mardoqueo, Esther, el rey Asuero. ¿Qué
que dio orden de acabar con los judíos, y Esther era la que estaba en ese momentico como reina. ¿Te acuerdan que previamente a Esther hubo una reina que el rey andaba queriendo chicanear, como hacían la mayoría de reyes en ese entonces? E hizo una fiesta, invitó a todo el mundo y le dijo a la esposa, venga, venga, mija, para que haga un desfile por la mitad de todos. Y ella no quiso. Y ella dijo, no, ya había feminismo en ese entonces. Dijo, no, 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 yo porque me voy a exponer delante de todos los demás. Borracho. Y con borrachos. Y entonces el consejo que recibió el rey de sus consejeros fue que eso no podía quedar así. Ella estaba retando su autoridad, que la dejara, la desechara y que se consiguiera una nueva doncella. Y ahí aparece Esther, ¿ok? Plan de parte de Dios para traer salvación al pueblo judío. Pero sucede algo particular. Por favor, conecten el tema de cetro, poder, autoridad. Porque antes de que lo leamos, para ilustrar un poco lo que vamos a hablar, si no lo sabían, en las coronaciones de los reyes o de los monarcas, estamos hablando de ahora, en nuestros días, ¿ok? Siempre que se va a coronar o al rey o a la reina, se les entregan un par de cetros, unos bastones. Ahí ya no es palo de escoba. Ya no es palo, no sabemos el material, pero es todo elaborado, con piedras, forjado, un poco de cosas, ¿cierto? Porque simbólicamente se les está entregando a ellos autoridad. Lo que significa eso es autoridad. Cuando a un personaje famoso o popular, las autoridades le dicen, le entregamos las ¿qué? Las llaves de la ciudad. Y uno dice, ¿y por qué puerta va a entrar? Es difícil, pero el punto que ellos quieren tratar de aterrizar es que esa persona queda con libertad para moverse y disponer de las cosas de la ciudad. Hay un significado simbólico, pero importantísimo de lo que espiritualmente se mueve alrededor. Quien fuera perspicaz o suspicaz podría pegarse de una ceremonia como estas y después llegar a hacer decretos y después decir cuánta cosa se le ocurriera a propósito de la autoridad que le han dado. Lo hemos experimentado, lo hemos visto algunos con las ceremonias de posesión de algunos líderes, en este caso el presidente Petro o antes de él nuestro alcalde, que cómo celebran ellos, cómo le cuentan al mundo que ahora son autoridad a través de conjuros, a través de rezos, a través de elevación de oraciones a dioses, que hoy por hoy, como todo se volvió, si cambiamos la semántica, si le cambiamos la manera como está distribuida o escrita, como que la gente es distraída. Entonces, ahora dicen que la brujería, como nosotros Dios nos la muestra y nos la enseña en la Escritura, la brujería ahora es un reconocimiento ancestral. Entonces sale el chamán ahí disfrazado y hace sus pisajes y sus pases y toda la cosa. Y no, pero es que eso no es brujería. Usted tiene una mente muy chiquita, usted vive en la edad de piedra todavía, fanático, extremista. ¿Cómo se le ocurre decir? Eso es reconocimiento a las memorias de los ancestros. Y entonces eso suena hasta como importante, ¿cierto? Reconocimiento memorístico ancestral. Y uno dice, wow. Y si lo dice alguien que tiene autoridad, pues como que habría que creerle un poco. Nada, la Escritura lo define abiertamente, brujería. Pero, ¿por qué mencioné el tema? Porque cuando a estos personajes que llegan a este poder les dan este tipo de libertades, y si están además metidos, algunos los hacen porque son ignorantes de pe a pa, pero hay otros que saben perfectamente lo que están haciendo. Y hay otros que dicen, ay sí, es que yo soy la figura de autoridad, y como yo creo en esto, o yo creo en aquello, entonces me identifico con esto o con aquello. Y arrastra un montón de gente. Y hay veces no tienen que hacer mucho más
que decir lo que ellos piensan y en lo que ellos creen. Y esto por favor, me devuelven el hilo ahora por si se me va. Esto nos recuerda a la postura que nosotros como creyentes debemos asumir. Deberíamos asumir. Miren, el mundo cada vez está más radicalizado a propósito de llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ellos lo pueden hacer abiertamente. Es más, hay leyes que lo respaldan. Y cada vez pareciera que quieren apagarnos más a aquellos que bíblicamente queremos permanecer fieles a lo que Dios nos ha enseñado y que nos ha mostrado. Pero para que no me malinterprete, les pido en el amor del Señor, no tengan miedo ni temor de radicalizar quiénes somos en Cristo. Cuando digo radicalizar, yo no estoy diciendo que usted salga a pegarle bibliazos a la persona que no lo escucha. No, pero cuando le pregunten a usted en qué cree, qué hace y por qué ama a Dios, no tenga temor, no tenga pena, no tenga vergüenza de decir lo que Dios ha hecho en su vida. Dígalo con autoridad, porque los otros sí hacen uso de esa autoridad. Y a nosotros parece que ojo, abro comillas, por no herir sus susceptibilidades, entonces acomodamos un poco el discurso. Y no hay necesidad de ser grosero con una persona, por favor, ni ser brusco tampoco. No es una invitación a que seamos bruscos. Pero cuando digo que seamos radicales en expresar quiénes somos, me refiero a que no tengamos temor de decir lo que somos. No cambiemos el discurso. ¿Y tú eres creyente? ¿En qué crees? No, sí, yo me considero que mi rango espiritual está avanzando progresivamente conforme adquiero más conocimiento. ¿Y eso qué es? ¿Qué indica eso? Porque puede que esté hablando uno enfrente de gente que tiene algún tipo de estudio o academia, entonces, no, pues diga abiertamente, lo invito o la invito. No, yo soy creyente en Cristo Jesús. Ay, sí. Ay, pero es que los cristianos son homofóbicos. No, yo no, la Biblia no dice nada de ser homofóbicos, pero sí me dice que yo soy cristiano. Entonces no caigamos en el error de cómo nos identifican y nos han querido encajonar entre lo bíblico con lo extremo, entonces como que ser un poquitico desviados para que no sea tan bíblico. A mí me han enconado así de maluco. Y entonces cuando me dicen que es homofóbico, yo no me siento homofóbica, pero no he podido. Hace unos como 3 años, es que usted es homofóbica, yo no soy homofóbica, Dios ama a las personas, a esas personas, solo que vamos a su pecado, pero ellos nacieron así, esos pobrecitos, ellos no saben por qué ellos nacieron así y por qué Dios los va a desechar si ellos nacieron así, y Dios los hizo así. Entonces, no, en esa época no sabía yo qué decir, pues en esta yo creo que tampoco. pero sé lo que significa, ¿sí me entiendes? Pero, Okay. ay, no. No, Forma parte de lo que les compartí ahora. Porque es que ellos no quieren escuchar a Dios a través de su palabra, ellos quieren escuchar al hombre que habla de Dios. Y van a encontrar hombres pseudo escondidos que dicen que Dios sí permite esto, que es que Dios no lo hemos explicado de la manera correcta. O sea, la culpa es de quienes explicamos a Dios, cuando Dios no tiene necesidad de que nadie lo explique. Él mismo se explica a sí mismo. Y lo que pasa es que nosotros sabemos que está mal. Nosotros no estamos en contra o odiando a la persona que lo practica, pero sabemos que no se debe practicar. Que no está correcto. Que no se debe Porque eso practicar, se llama igual que no pecado. se debe robar. Pecado, se llama pecado. Para Dios es pecado. Miren, es que Pecado, robar, matar, engañar, ser infiel, ser adúltero, ser fornicario, ser avaro, idólatra. Eso sí que es grave delante de los ojos de Dios. Entonces quieren poner a la parte a los homosexuales como si fuera el pecado más grande. ¿Es pecado? ¿Para Dios es pecado? miren, yo hablaba, o no hablaba, escuchaba en estos días una compañera de las que yo les he dicho que
que es atea, ¿cierto? Manifiesta. Y entonces escuchaba que hablaban a propósito de algo parecido, pero a ella misma la he escuchado cuando hablan de que un hombre que sea infiel y se timbraba. Y no, eso es imposible y desgraciado. ¿Y cuál es la diferencia entre el que engaña a su mujer, el que la maltrata? Porque ustedes notan que la postura feminista está en todo momento buscando por debajear la figura del hombre que está asociada a Dios, porque siempre es así. No es el hombre per se como lleno de testosterona, es porque la figura del hombre representa la autoridad de Dios. Y cuando se menoscaba al hombre, también se menoscaba a Dios. ¿Ok? Entonces, para muchos parece que, qué bueno, porque esta misma persona la escuché en algún momento decir, es que es una mujer que no menstrua. Es que hay mujeres menstruantes y no menstruantes. Ay, ¿cómo así? Sí. O sea, es un hombre que se cree mujer. No. Es una mujer que no menstrua. Ok, y se encuentra uno con chistes de esos memes que pasan por ahí, ¿no? Pero que cuando llega el momento de visitar al médico por alguna razón, solamente pueden ir o al ginecólogo o al urólogo. Claro. No hay nada de intermedio. ¿Ok? Y hay un chiste por ahí que me contaban estos días, que llega un personaje así, ¿no? Hombre que se cree mujer y le dice al doctor, doctor, es que vengo para que me chequee. Y él le dice, bueno, señor, no me diga señor, que es que yo soy una mujer y me identifico como una mujer y yo soy una mujer y siento como una mujer. Le dice él, bueno, señora, entonces lo que quiero decirle es que su próstata está inflamada. Entonces, como que, en últimas, la biología no puede ser burlada a pesar de que el hombre quiera hacerlo. Que cuando hay reconocimientos de cadáveres, dice, este era hombre. El ADN establece criterios biológicos. Los huesos y todos son diferentes. La cavidad, la pelvis es totalmente diferente. No es la pelvis cuando hacen excavaciones. Y entonces ya ves, este era una mujer, este era un hombre. No hay Así se había hecho las 400 cirugías. Y así se hace. No, yo veía también una persona, creo que era hombre y se volvió mujer y decía, es que no hay libertad aquí. O sea, ya era y mostró, yo soy esclava de esto y puso una canasta llena de medicamentos. Con las hormonas no se puede. Eso fue lo que yo me gané con las hormonas. Ser esclava a toda esta mano de cosas, de medicamentos, de todo eso. Lo reconocí. Entonces, ojo. ¿Lo reconoció? Sí, claro, lo reconocí. Ojo con esto. Puede que, como Olguita lo decía ahora, en medio de una conversación de este tipo, usted tal vez no tenga o no se sienta con los elementos como para yo decir o no decir. Ok, la escritura siempre se los hemos compartido. Pase por sabio o por sabia. Quédese callado, quédese callada. Pero ojo, póngale guarda a la puerta de su mente. No permita por un solo segundo considerar que si todos los de la mesa, los de la fiesta, los de la comida, los del salón, los de la empresa lo dicen, entonces algo de razón deben de tener. Usted guarde su mente. No quiere argumentar, que Dios se lo revele algún día y tenga misericordia de ellos. Pero si usted quiere quedarse callado, no vaya a permitirse el lujo de considerar retar la autoridad de Dios, la que le entregó al hombre, al llegar a pensar, no, pero es que hay casos especiales. No hay casos especiales. A propósito de llamarse hombre y mujer. Que es que los hermafroditas, que es que tienen un par de juegos de genitales, hombres y masculinos. Pero biológicamente es imposible. Puede que exteriormente pareciera que existen los dos juegos genitales. Internamente o hay un útero, o hay una próstata. Más nada. Que ellos son propensos a encontrar dificultad en establecer su criterio, se les da esa posibilidad. Es un caso por allá, no sé cuántos. Y en el ADN dice si es hombre o mujer. Exacto, válido. El que usted tenga confusión de su género, eso es asunto suyo, ya.
Pero no me venga a decir a mí que biológicamente usted no es Está en el cuerpo que no es. exacto. Entonces, Eso nada. es. Yo escuché a un señor, yo me puse supuestamente a estudiar cómo argumentar mi conversación que algún día me volviera a tocar, y escuché a un señor, un investigador, que dice que él investiga y dice lo del ADN, que no hay vuelta de hoja, y él dice que no hay casos nunca en el mundo que diga que este es X gen y que sea Y, no, que eso es absolutamente voluntario. Si yo quiero convertirme en mujer, me convertí en mujer, pero que no es, y no era fisiológico, es simplemente voluntario. Ok, ahora, para que por favor ustedes, yo no quedemos con la idea de que aquí estamos procurando ser homofóbicos, no es la idea, no es la idea, pero lo que sí estamos procurando que caigamos en cuenta es que cada vez que el mundo asume esa postura, está retando la autoridad de Dios. Cuando al hombre se lo pisotea porque ha dado, perdónenme la expresión, papaya, porque el hombre ha sido necio, ha sido corto de vista, ha sido negligente con su deber, con su esposa, con la familia. Sí, el hombre se ha ganado lo que se merece, pero el hombre sigue siendo la figura de autoridad que asociamos con Dios. Y lo que quieren es que nosotros y Dios tengamos una confusión, así como el que tiene la confusión de género, entonces, ay, ¿será que Dios es hombre o es mujer? Tenemos que tener claro la autoridad de Dios. La figura como Dios se nos manifiesta a nosotros en ningún momento es la de femenina. Aunque nos ama muchísimo más que la madre más abnegada y más entregada del mundo. No vamos a encontrar quien nos ame más que el amor de Dios. Pero recuerden que lo que se está retando es la autoridad de Dios, aquella que le entregó al hombre. No permitan que en sus mentes otros siembren cosas que después, porque uno escucha personas que deberían tener criterios claros. Hablo de gente con conocimiento de la escritura, y que de pronto uno lo escucha como resbalándose en una cáscara de banano, como, no, pero aquí sí yo no tengo nada que decir porque desde que conozco a ese niño, actúa como niña. Eso tiene que ser algo allí. Siempre fue niña. Entonces, no nos dejemos engañar por eso. Bueno, vamos, para que no nos demoremos mucho, por favor, a Esther, capítulo 4. Andresito, perdóname. Entonces, si ese niño, pues yo conozco a un niño y entonces le pregunté desde hace cuánto es que él era, pues, ¿De cuánto hace desde está cuándo disfrazado? y no, él se viste de hombre, pero él detesta a las mujeres y él le gustan los hombres. Entonces le pregunté que desde cuándo y me dijo que desde que él tenía uso de razón siempre le gustaban los niños en el colegio, le gustaban los niños, que siempre fue niña. Sí, Olguita, lo que pasa es que, como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Eso no cambia absolutamente nada. Lo que hay es una injerencia, una influencia espiritual diabólica, inmunda, sobre un bebé. Ya, más nada. Que fue sembrada, fue expuesto, fue sembrada, tuvo conexión, fue abusado o abusada o estuvo presente, pero por supuesto, muchos de los testimonios de personas que han hecho esa recomposición de su relación con Dios, y cito un caso que yo creo que ustedes lo conocen, si no el caso, por lo menos al personaje, hablo de Nerú, el bailarín profesional muy famoso, que hoy por hoy es detestado, odiado por la comunidad LGTBI, porque se atrevió a desdecir lo que a él le habían dicho que tenía que decir durante toda su vida. Y tiene un encuentro con Dios. Yo no sé, Dios, oren para que este personaje permanezca fiel a Dios, porque la influencia espiritual que tiene esta gente es tenebrosa y es difícil, es compleja. Pero este personaje se ha atrevido a salir a la luz pública, a desmentir lo que otros dicen, y de pronto se convirtió en enemigo público uno
de ellos, porque se atrevió a decir. No lo ubico a él como ejemplo, pero el ejemplo viene a propósito de lo que les digo de ser radicales, con qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es esa la autoridad que Dios espera que nosotros ahora ejercitemos y con la que nosotros nos podamos identificar. Uno no llega a decirle a alguien, no, yo soy un hijito de Dios, ¿cierto? Yo estoy en el proceso de ser hijo de Dios. No, o somos hijos o no somos hijos. O somos hijos con anillo o somos hijos sin anillo, pero seguimos siendo hijos. No se habla de la criatura. Recuerden que eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. No tenía el anillo, estaba andrajoso, olía a chicharrón, no, palabra chicharrón, olía a lo que comían los marranitos, pero seguía siendo hijo. ¿Ok? Por favor. Esther, capítulo 4, versículo 10 y 11. 11, sí. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. La ley era clara, ¿ok? Que cuando la persona hallaba favor delante del rey, el rey llegaba y extendía el cetro. Y el cetro está, ya lo hemos mencionado suficiente cantidad de veces, está asociado con autoridad. ¿Y saben por qué el contexto no se sale para nada de lo que estamos hablando? Porque el rey le decía, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te doy. O sea, no era simplemente un regalo para impresionarla. Porque cuando a un personaje, como en el caso de la reina, le decían, te doy la mitad del reino, ¿qué le estaban diciendo? Usted manda aquí y yo mando acá. Yo le doy autoridad sobre la mitad de mi reino. Eso es lo que significa el cetro. Por favor, no lo pierdan. Ahora sí vamos al capítulo 5, versículos 1 y 3. Ahí mismo en Esther. Ajá. La página siguiente, capítulo 5, y vamos a leer versículos 1, 2 y 3. Dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Mira, ay, Esther estaba, ¿cierto? La buena, estaba hecha. Pero ojo, si ustedes notan, lo que Esther termina recopilando de lo que el rey le da es autoridad para que el pueblo judío se defienda y termine atacando y venciendo a quienes en un principio iban a ser sus verdugos. El cetro está siempre asociado a la autoridad. Recuerden, no para ejercerla en contra de Dios, ni que pudiéramos, pero así nos han querido hacer creer de que podemos retar a Dios. Y el que reta a Dios es insensato, insensata, no tiene idea. Fatuo, dice la Escritura, necio. ¿Cómo podríamos nosotros pensar en retar a Dios? Vamos acabando. La Escritura dice que el cetro de Dios es un cetro de equidad, pero no la equidad de género que degeneradamente nos quieren vender. Es porque Dios mantiene un balance perfecto, idóneo. Y para que ese balance no se caiga, Él pone la misericordia, la que triunfa sobre el juicio. Y está imponiendo, no hablemos de imponer, pero está viviendo su autoridad. Y nos dice a nosotros, tú tienes mi autoridad. Y el propósito del mensaje procura esto, que nosotros recordemos
que nos ha sido dada autoridad de parte de Dios. Pero ya no para reclamar la casa, el carro y la beca. Si eso viene, pues gloria a Dios, son añadiduras. Primero, tenemos autoridad sobre nosotros mismos inclusive, sobre su alma. Su alma tiene que doblegarse y tiene que rendirse ante aquel que siempre está dispuesto. Eso es lo que la Escritura sí espera, que hagamos uso de esa autoridad. Y cuando ejercitamos esa autoridad, entonces el mundo de las tinieblas y el reino de las tinieblas tiemblan y huyen, porque hemos recuperado el lugar que Dios siempre nos quiso dar desde el principio. ¿Perdón? En Hebreos 1:8 dice, Dios Padre del Señor Jesús, Centro de equidad. más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tú has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, le entregó el cetro. Cuando el Señor Jesús resucitó entre los muertos, le entregó el poder y la autoridad. Por eso despojó a los principados y a las potestades y en la cruz del Calvario venció y derrotó la muerte y el pecado. Amén. Ese cetro de equidad, la equidad no tiene que ver con igualdad, tiene que ver con que las reglas son para todos. Y cuando se cumple la justicia es que hay equidad, porque la equidad significa de que las reglas que Dios ha puesto, sus principios, preceptos, mandamientos, se deben cumplir. No estos sí y estos no, pero el Señor Jesucristo por eso dice que Él ya cumplió la ley. La ley fue cumplida totalmente en Él. Amén. Vamos a despedirnos entonces con esta oración de conciencia de aquello que es lo que Dios nos ha entregado. Adán le puso nombres a los animales, a las criaturas. Pues no vamos a poner nosotros ahora a ponerle chapas a todos los que veamos por ahí, ¿cierto? Ay, tienes cara de fulano de tal. No es tiempo de chapear a nadie. Pero estamos hablando de la autoridad que Él sí nos dio sobre nosotros primeramente. Y segundo, que reconozcamos delante de Dios que esa autoridad que Él nos da a nosotros nos hace muy representativos en el mundo espiritual. Puede que mantengamos un bajo perfil en nuestro círculo, está bien, pero que nuestra respuesta sea automática y, por qué no, hasta mecánica, como un resorte, cuando tengamos que dar testimonio de quiénes somos y qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que no lo pensemos dos veces. Ojalá la gente se dé cuenta simplemente porque nos ven actuando y hablando. Digan, este o esta es distinta. Pero el día que le digan o le pregunten, ¿y tú qué piensas acerca de Dios? No lo piense dos veces. Ese es el Dios al que yo sirvo. ¿Y cómo sabes que no fue un Dios creado por el ser humano? Porque tengo una relación con Él. Lo que pasa es que allí es muy importante que haya coherencia. Porque si esa persona no ha dicho que es cristiana y no se porta como cristiana, el día que es cristiana, pues diga que es cristiana, no le van a creer. Porque su testimonio ha sido como el del mundo. Como la gente común y corriente, o sea, pasa desapercibido, tiene un perfil tan bajo que ni la perciben de que es diferente. Pero si dice que es cristiana y hace que no da frutos de verdad que está cristiana, porque al decir que es cristiana le van a poner los ojos encima. Si no lo dice, pero si no se porta como cristiana, el día que se dé cuenta que es cristiana, pues va a decir que es mentirosa. Entonces está haciendo quedar mal el evangelio. Sin embargo, esa tiene que ser nuestra primera premisa. Pero sin embargo, en un caso de un personaje o un personaje, hombre o mujer, que se encuentra en una situación de estas, que su vida está torcida, pero que en algún momento le pregunten, ¿tú en qué crees? Que sea valiente, honesto y honesta y decir, yo no camino como debería caminar. Yo no hago lo que la Escritura dice que debería hacer. Es más, me tuerzo cada vez muchísimas más veces de las que quisiera. Pero lo que sí sé y creo y he entendido de parte de Dios es esto. Porque ahí le está dando la responsabilidad a ella misma, no a Dios. Exacto. Porque no está haciendo de Dios mentiroso. Exacto. ¿Sí? O sea, sí, yo creo en Dios, sino que yo no estoy obedeciendo a Dios.
La verdad, no estoy caminando en justicia, la justicia que me dice la palabra que debo caminar. Es diferente a que yo me haga pasar como cristiana en algunos momentos, en algunas cosas, pero cuando me conviene. Cuando no me conviene, pues simplemente obro como todos los demás, o sea, me mezclo como todos los demás. Perdóname que te voy a contar. Algo me pasó ayer bien curioso. Se me perdió el teléfono. Se me perdió, no. Lo dejé en el baño. Iba a cita odontológica a Unicentro en la parte de la torre del consultorio. Nosotros llegamos muy temprano y dejé el teléfono, fui al baño y dejé el teléfono en la visita. Pero fue cuestión de 2, 3 minutos y volví, el teléfono no estaba y salía una señora. Yo me fui detrás de la señora y le dije, ¿usted cogió el teléfono? Y me dijo, no. Pero allá había una señora y una niña, una jovencita y una señora mayor. Yo creo que ellas lo cogieron, pero yo en mi corazón pensaba que había sido ella. Entonces dije, bueno, entonces yo me fui y oré, le dije, Padre, por favor, redarguye a esa persona y que me llamen y que el teléfono aparezca. Entonces, bueno, llegó el momento en que me fui, Alfonsito se fue a hacer una vuelta, yo me fui a hacer otra, nos dividimos. Cuando ahí él estaba en el banco, yo me fui yo salí y yo voy a salir, Alfonso me fui a buscar una SIM card, porque me dijeron que yo llamé y bloqueé el teléfono y dije, voy a buscar una SIM card. Ay, yo cojo la mecha del teléfono de mi mamá que tiene ahí, que gracias a Dios tiene un teléfono ahí. Entonces, cuando Alfonso llega y me dice, oiga, gloria a Dios, Alfonso tenía la lágrima en el ojo. Que Dios apareció el teléfono. La señora llamó. Llamó a Carlitos porque fue la última persona a la que yo le marqué. Entonces la señora marcó a Carlitos. Como estaba bloqueado el teléfono, la señora sacó el teléfono y llamó a Carlitos. Entonces Carlitos nos llamó muy emocionado que había aparecido el teléfono y que la señora era de Dios, porque hablaba de Dios. Entonces, cuando yo llegué, pues yo ya alcancé a dudar pero estamos hablando exactamente de lo que tú estás diciendo. Alcancé a dudar que la señora no había cogido el teléfono, que yo había sido ligera al juzgar, pero a mí no se me quitaba en la cabeza que había sido la señora, pero la señora era de Dios y cuando yo llegué le dije que si me aceptaba y me dijo, no, yo soy cristiana y mi esposo es pastor. Cuando dijo eso dije, no, esta cogió el teléfono. Entonces y yo lo rescaté, me encontré a esa señora y a esa niña y les dije, óigame, ese teléfono de que ustedes cogieron era bien, me lo dieron así nomás. Y yo, ay, muchas gracias, muy amable, y salimos y nos hizo coger taxi de ahí hasta la luna y la luna hasta allá otra vez para entregarnos el teléfono. Ya fuimos a la luna. pero tienen que darnos el número de la compañía de taxis. Y la luna ya. Cuando el almuerzo nos llama la persona, el supervisor de seguridad. Yo estaba ahí, yo fui y le dije ahí a recepción, señorita, es que a ver si de pronto le han traído un teléfono acá. Pues había acabado de pasar. Él me dijo, ¿a qué hora? Le dije, eso fue a las 8. Entre 7:58 y 8:05, más o menos fue. Bueno, entonces habían cámaras allí, entonces el señor dijo, entonces el hombre iba hablando, ¿es ella? Sí, entonces me tomaron una foto allí y entonces inmediatamente él se trasladó a buscar en el baño a la hora y efectivamente no había entrado nadie más. Fíjese lo que pasa, el señor le arguye a esa señora. Y la señora me da el teléfono, llama y dice, ay, encontré a la señora, pues contó una historia mentirosita. Encontré a la señora y ella me dio el teléfono. Entonces, ay, qué bueno, no sé qué, yo alcancé a decir, Señor, perdóname por no sé qué. Bueno, cuando el hombre allá me dice, es que queremos verificar si el teléfono fue entregado. Así, señor, la señora nos llamó y nos entregó. ¿Por qué? Dijo, porque la señora, o sea, yo entré al baño, la señora entró detrás y ella salió y no entró nadie más. Ahí no había ninguna señora y ninguna jovencita.
La única que entró fue ella y ella salió del baño y yo la alcancé porque cuando yo salí ella entraba. Entonces, inmediatamente pues yo la identifiqué y cuando yo la devolví, ella ya salía. Y dije, señora, usted cogió mi teléfono. No, yo no me he cogido. Seguramente Dios la reargulló. Ella está en el Evangelio y Dios le pone en su corazón que entregue. Entonces le di gracias a Dios y oré por esa mujer para que Dios porque muchas veces fallamos como cristianos. Y la señora dice que, fuera de eso, dice que es cristiana. Eso es algo que yo he aprendido porque a mí me decía que era cristiano y volaba. Yo, a metros con usted que me dijera que era cristiano. Porque es que los cristianos que digan que son cristianos son de duda. Y pues la señora me dijo, yo es que no soy cristiana y mi esposo es pastor, no sé qué. Me dice, la señora me entrega el teléfono, ¿qué tal como quiere ella? Donde la llamen y le digan, señora, porque la llamaron, ¿no? Porque la llamaron. Me ven a mí, me ven a la señora, investigan, porque como ahí tiene que registrarse, investigan que la señora entró, preguntan en el consultorio, a qué consultorio iba, preguntan. 314. Y preguntan y ella inmediatamente se comunica con ella y le pregunta, usted cogió el teléfono tal y tal, usted lo entregó. Sí, yo lo acabé de entregar, hace 20 minutos la señora vino acá y ya se lo entregué. Pero ahí está el cuento. Cómo Dios reargulle y hace que esta pobre mujer no quede en vergüenza y entregue el teléfono. ¿Por qué? Porque aún es hija suya, ¿cierto? Amén, Es amén. hija suya y mira cómo ella seguro que eso va a ser de crecimiento para ella. Hay un pasaje bíblico que resume lo que acabas de contar, Olguita, donde dice que a un hombre le pidieron que fuera a hacer algo y no lo hizo, y a otro le pidieron que lo hiciera y dijo que sí iba, pero no iba. Y finalmente el que dijo que no terminó haciéndolo. En últimas, eso es lo que importa, que seamos coherentes a pesar de que dudemos o que vacilemos, pero que terminemos permitiendo que el Espíritu Santo obre y actúe a través de nosotros. Amén. Padre, gracias por este momento, por la oportunidad de sembrar, seguir sembrando en nosotros, para que sea tu autoridad la que ejerza hegemonía en nuestras vidas, Señor. Aprendamos cada vez más a escuchar tu voz, a reconocerla. No queremos, Señor, que alguien nos hable de ti. Queremos hablar contigo, Señor, y más bien hablarle a alguien de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.